sobreviviente del Holocausto, y aunque está a meses de cumplir 90 años, todavía tiene la inocencia de un niño y la memoria intacta. Podemos ver la entrevista con don Max 1000 veces y nunca nos dejaremos de sorprender. Quisimos repetirla para que el mundo no se olvide jamás del Holocausto y sobre todo para que no se vuelva a repetir. Cuando bajamos del tren, una mujer, no la conocía, del transporte, tenía un bebé en los brazos, bebé pequeño. Se le acercó un señor uniformado que era de la SS, le quitó el bebé, lo tiró al aire, sacó la pistola y disparó. Cuando el bebé se cayó, solamente se oyó un impacto, pero ningún grito del niño. Recordar no es fácil. Aunque han pasado 69 años, recordar todavía duele, y duele mucho. Max Kirchberg es el último hombre marcado que vive en Colombia con el número en su brazo, sobreviviente de los campos de concentración de la Alemania nazi liderada por Adolfo Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial perdieron la vida más de 10 millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos. Max acaba de cumplir 89 años y como pocas veces en su vida aceptó volver a mirar para atrás a esos años negros del nazismo cuando lo perdió todo. Yo jamás me sentí distinto y creo que no somos distintos. Yo creo que la religión no hace la gente hace la religión. Cuando tenía solo 10 años empezó a sentir el antisemitismo en su propio colegio. Tuvo un muy buen amigo en la escuela y cuando vino una vez me dijo, ¿sabes qué? Mi papá me dijo, trate de no tener amigos judíos. En 1938 lo expulsan, a él y a todos los demás niños judíos del colegio. Y las prohibiciones ya eran tantas que no podían ni siquiera ir a cine, a restaurantes, ni a ningún evento deportivo. El maltrato que recibíamos de los alemanes, de la SS, era horrible, porque ya desde el 40 ya teníamos que llevar un distintivo, la estrella de David amarilla, que decía dentro de la estrella Jude, que quiere decir judío. Y en la espalda teníamos una cosa redonda amarilla para que nos reconocieran por atrás. Un día cuando sentí mucha hambre, me quité la chaqueta donde tenía los distintivos para que reconocieran ¿que era judío? Entré en una panadería, grité, Heil Hitler. 10 Brötchen bitte. 10 panecitos, por favor. Saqué el dinero, pagué y salí. No me pasó nada. Lo traje a la casa. Créame que ese pan sabía a gloria, a torta, no solamente a pan. El paso antes del Holocausto fue el horror de la Noche de los Cristales, del 9 al 10 de noviembre de 1938. Fue una ola de barbarie y destrucción. Un ataque a los judíos y a sus propiedades. Arrasaron con sus casas, sus negocios, las sinagogas, las escuelas. La familia Kirchberg vivía en Berlín. Y el papá de Max fue una de las víctimas. Mi papá se fue al próximo día, salió de la casa como todos los días. Y eso cuando empecemos a sentir que hay algo que no debe ser. Porque mi papá ese día no volvió. Don Max, ¿y nunca supieron qué pasó con su papá? No. ¿Nunca supieron nada? Nada. Esa noche, como dicen algunos, la noche más oscura en la historia de Alemania, fue solo el principio del drama de Max. ¿Llegan al gueto los tres? ¿Siempre los tres? Mi madre, mi hermana y yo. Sí. No conocíamos a nadie del gueto,
que vivían ya en el gueto. Nos llevaron a un sitio de una casa donde ya vivía gente y nosotros teníamos que vivir con ellos. ¿Y cómo era eso, don Max? Muy difícil. ¿Y la comida? La comida era muy escasa, pero lo suficiente para no morir. Después de muchos padecimientos, ya con la estrella de David amarilla colgada en el pecho, salieron rumbo al infierno, Auschwitz. Nos dijeron que al próximo día teníamos que estar listos, que íbamos a ser trasladados a un campo de trabajo, un día antes. Nos dimos cuenta que llegamos a Auschwitz porque yo podía leer el escrito alemán que decía Auschwitz. ¿Y los llevan en tren? En tren. En trenes de transportar ganado. ¿Y qué se llevaron? ¿Qué tenía usted cuando Nos permitieron llevar lo que podíamos llevar en las manos. ¿Qué recuerda de ese viaje en tren? Había gente seguramente polaca, nos miraba, pero no nos decía nada. Nadie nos dijo nada. Cuando llegamos a la estación de Auschwitz, nos ordenaron Männer links, quiere decir hombres a la izquierda. Fue la última vez que vi a mi madre, a mi hermana. Don Max, ¿y a usted lo hacen a la izquierda y lo llevan? No, nos hacen a la izquierda, estamos allá hasta que nos ordenaron ponernos en raya de A3, de A5. Sí. Y teníamos que pasar enfrente de un uniformado. Después me dijeron que era doctor Mengele. Después supe, después de mucho tiempo, que todo lo que él mandó a la izquierda eran gasificados. La guerra lo marca uno, no crea, ¿no? Raquel Gedalovich también fue una víctima más del holocausto nazi que vivió los horrores en Auschwitz y fue gracias a un milagro que puede contar su testimonio. Los que iban a la derecha eran para vivir y los que iban a la izquierda eran para la cámara de gas. Yo una vez estaba escogida para ir a la cámara de gas, pero como a mi amiga no lo escogiera, me devolví y quedé con vida. Eso es un milagro. Las cámaras de gas fueron la solución final al problema judío, como lo llamaban los nazis. Los hornos crematorios son el testimonio horrendo donde morían los ancianos, los niños más pequeños y todos aquellos que no podían trabajar. Quienes por suerte se salvaron de la muerte, aunque aún respiraban, habían perdido hasta su identidad. Pero, don Max, ¿cómo le tatuaban el...? Con algo y con agujas. Que metían en una tinta, pero yo no le puedo explicar. ¿Es doloroso? Algo sentía, comparando con los dolores que hemos sufrido, Ya, nada. no había comparación. ¿Usted ha visto números tatuados? Muéstrame el suyo, don Max. 773... 62. Después nos explicaron que a partir de ese día nosotros jamás deberíamos decir nuestro nombre. Solo el número. Nuestro nombre era 77362, meldet sich zur Stelle. Se reporta en sitio. Apenas lo desinfectan, le ponen su pijama y No, la pijama rayada. Fue después de... ¿Y esto están del desnudos? tatuaje, sí. Anna Seisler también estuvo en Auschwitz y comparte con Max el drama de tener en su piel la huella imborrable del holocausto. Y aunque trata de olvidar, todavía recuerda la llegada al campo. Cuando llegamos allá no sabemos nada porque nos esperaron unos alemanes, soldados, y nos separaron los chiquitos con mi mamá, que eran menos de 10 años, 8 años. Y yo con mi hermana y con un hermano, tres mayores, nos llevaron en otra parte, mi papá en otra parte. ¿Y su mamá por qué no podía trabajar? Porque tenía otros 4 niñitos que cuidar y lavar y todo. Entonces era la mejor para ellos a dar un gas, le llevaron en gas. Mit einem Rock. Heil Hitler, begrüßte ich Sie.
möchte ich fast sagen, erschreckte ich sie. ¿Y uno le podía preguntar algo a alguien? Nosotros preguntarle a una SS algo, No. Dios mío, hubiera sido posiblemente la última vez que uno dijo algo. Entre los uniformados de la SS había un oficial más joven que yo. Varias veces me sacó del campo, él estaba detrás con el rifle, a trabajar en su casa. Me preguntó si sabía jugar ajedrez, a cual le contesté que sí. Fui allá donde ellos vivían, sacó un tablero con las fichas ya ordenadas y me ordenó jugar. Cometí un error. Le gané la primera partida. Pero cuando vi su cara enrojecida, cogí las fichas y puse otra vez todo en su orden para el revancha. Y la revancha la ganó él. No volví a ganar un partido. ¿Y cómo dormía? Camas de 3 alturas. Había primera cama, segunda cama y la tercera cama. ¿Y usted estaba Entre más jóvenes, entre los otros, más arriba. Por permitirle al otro que posiblemente le era difícil subir. Claro. ¿Lloraba mucho? ¿O ya están tan adoloridos que ya no...? Posiblemente lloraba pensando en mi madre. ¿Sabía qué estaba pasando con los hornos? ¿Uno los veía desde donde ustedes vivían? Lo olíamos. Olíamos muchas veces cosas que al principio no sabíamos distinguir, pero después sabíamos porque había gente que lo sabía. ¿Y veían la humadera? Desde lejos, pero uno no sabía qué era. 4 años estuvo en el campo de concentración donde era solo un número. Hizo toda clase de trabajos y pasó muchos padecimientos. Y es que Max era un niño, tenía 16 años. Una vez fui mandado a la Effektenkammer. La Effektenkammer era una parte donde había mucha ropa ya bien colgada y nosotros teníamos que sacar toda esa ropa que estaba allá en el piso y para ordenarla. Los zapatos a los zapatos. Ajá. Al principio no sabíamos, pero después ya sabíamos que era de la gente que despojaban de la ropa y los llevaban a la cámara de gas. Allá, ordenando las cosas como nos debíamos ordenar, encontré una pañoleta que era de mi mamá. No sé, en este momento yo pensé que iba a verla. Pero un muchacho eslovaco me decía, no esperes verla, no lo volverás a ver. Don Max, espere, ¿no cogió la pañoleta? ¿No se la guardó? Si me la hubiera guardado y me la encontraron, no estaría aquí. Pero bajo pena de muerte de coger alguna cosa. Auschwitz era organizado una fábrica de muerte. Max no solo sobrevivió a la persecución, a la noche de los cristales rotos, al gueto y a 2 campos de concentración durante 5 largos años. Cuando se acercaba el final de la guerra, cientos de prisioneros fueron obligados a marchar 85 kilómetros para moverlos a otros campos en el centro del país. Los alemanes ya se sentían derrotados. Max fue uno de los caminantes de la terrible Marcha de la Muerte. Caminó desde Auschwitz, liberado por los rusos el 27 de enero de 1945, hasta Buchenwald, que luego liberaron los americanos. Max no tenía nada ni a nadie y no pesaba más de 40 kilos. Se acordó de un tío que en los años 20 había emigrado a Colombia y milagrosamente lo encontró. Escribí una carta dirigida al presidente de Colombia pidiéndole la dirección de mi tío Juan. Y recibió una contestación que decía... ¿La dirección? ¿Sentía una felicidad inmensa cuando vio a su tío Juan? Sí, pero viendo tanta gente que me quería saludar, empecé a llorar.
por la madre. No sé por qué, pero mi madre era mi punto central en la vida. Yo creo que todos tenemos algún contacto con la mamá. En el testimonio de Max no hay solo dolor. En sus palabras hay un mensaje de tolerancia y de optimismo, y su historia hay que oírla muchísimas veces para que jamás se vuelva a repetir. Con esa vida que ha tenido, ¿usted cree que ha sido un hombre feliz? ¿Puede uno perdonar después de lo que le pasó? Escuché a mi madre decir una vez: Du sollst nicht hassen. No aprenda a odiar. La vida sigue. Y sorprendentemente, el ser humano es capaz no de olvidar, pero dejar atrás lo que pasó y seguir viviendo. Don Max, el premio Simón Bolívar es todo suyo. Gracias. Y después de comerciales fuimos a un pueblo en medio